Saludamos al doctor Iván Abril, concejal elegido en el Cantón Cuenca por las listas 5, Fuerza Compromiso Social. Es ineludible, doctor Abril, comenzar por el ámbito nacional. Vamos a centrarnos, lo fundamental es aquí saber la interacción que va a tener usted con la nueva administración municipal. Pero sus coidearios, su partido, Alianza País, se encuentra en graves problemas tras la divulgación de este nuevo reportaje denominado Arroz Verde 502. Nos gustaría conocer un comentario sobre este tema. Gustavo, buenos días. Un saludo cordial. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a los ciudadanos que nos ven y nos escuchan. Bueno, ya no somos Alianza País. Sí, lo sé. Estoy hablando de sus amigos. Bueno, son mis compañeros y tenemos un compañero entrañable que está en Bélgica, que es Rafael Correa, a quien se le está acusando. Ya van más de una veintena de acusaciones, a ver cuál resulta en el sentido de convencer a la opinión pública y sobre todo al Interpol a nivel internacional de que esto es una acusación verdadera. Y es que claro, esta acusación es tan débil porque se habla del financiamiento por parte de Odebrecht y otras empresas a la campaña electoral del presidencial del 2013, cuando el financiamiento supuestamente llegó en noviembre del 2013, pero recordemos que el expresidente Correa ganó en febrero del 2013, o sea, varios meses antes, y en mayo del 2013, el 24 de mayo, él se posiciona. Es decir, ¿cómo es posible que se le acuse de haber recibido dinero ilícito por parte de Odebrecht para la campaña electoral cuando él ya era presidente y pasó la campaña electoral? Y después, en noviembre, supuestamente se reciben... No se trata de enredarnos aquí a una discusión, pero tengo que indicarle que estos dineros que se pagaban eran viejas cuentas que venían pagándose a través de estas facturas falsas, en definitiva. Se pagaba... Yo le hago notar la contradicción de la acusación, ¿no? Y yo estaba leyendo el portal Mil Hojas, y se habla de que el esquema de corrupción en este caso sería similar al que usaba Alan García en Perú. Y claro, Alan García habría tenido un código que era AG, o sea, las iniciales de Alan García, ¿no? Yo no creo que Alan García haya cometido el error tan infantil de poner sus iniciales en un código. O sea, creo que si hubieron actos de corrupción en el gobierno de Alan García, el asunto hubiera sido más sofisticado que poner sus propias iniciales, ¿no? Fue un político bastante experimentado. Se lo he hecho así en el caso Caminosca, en donde estaban las iniciales. Aquí se dio otro caso hace mucho tiempo por una pequeña central eléctrica, me parece que Chalud, en donde estuvieron las iniciales. La gente corrupta no siempre piensa en que van a ser sorprendidos, que va a salir a la luz. Las cosas se hacen en las sombras y posiblemente no toman estas precauciones. En todo caso, no es la idea, le decía, dilatarnos en esto, doctor Abril. ¿No? Lo cierto es que usted continúa confiando totalmente en la inocencia del expresidente Correa. Completamente, es un hombre honesto. Más bien lo que este rato tenemos son serios indicios de cómo es de irregularidades por parte del gobierno, como el caso de INA y la cuenta de Balboa Bank, que hasta el día de hoy la fiscal Diana Salazar y la fiscalía no investigan. ¿Por qué no van a Panamá a pedir la apertura de la cuenta? Ese es un caso, pero el otro de 11,5 millones de dólares pagados de las campañas de Alianza País por empresas que luego fueron contratistas millonarios del Estado. Que yo le estoy indicando que hay una no le preocupa, ¿usted cree que es simplemente injurias? No, en absoluto. Me preocupa, hay que investigar a fondo, pero lo que le estoy indicando es que hay enormes contradicciones, porque no es que hay una acusación contra el expresidente Correa, hay como 20, y lo que cada vez están haciendo es convencerle a la justicia y al Estado belga de que Correa es un perseguido político, porque están con una catarata de acusaciones para tratar de hundirle y mandarle a la cárcel por persecución política, no porque sea corrupto. Entonces ese es el trasfondo del tema. Bueno, está claro su línea de pensamiento, doctor Abril, sobre este tema. Vayamos a la transición que se dará en solamente 8 días ya. Se reunieron ya ustedes, son 3 miembros de su partido, lista 5, Fuerza Compromiso Social. Se reunieron ya con el nuevo alcalde. Sí, tuvimos una invitación la semana pasada para un desayuno, al cual gentilmente nos invitó el alcalde electo Pedro Palacios. Fue un desayuno de tipo social, en el cual estuvimos todos los 15 concejales y el alcalde Pedro Palacios, el alcalde electo. Entonces fue un desayuno social porque varios de los concejales no nos conocíamos. Se conocieron allí personalmente todos. Nos conocimos ahí, sí. Antes habíamos coincidido en algunos espacios
en medios de comunicación, en invitaciones de la sociedad civil, en reuniones en el CNE, en algunos espacios, pero no todos nos conocíamos a todos y no habíamos coincidido de manera plena, diríamos. ¿Cómo le impresionaron sus compañeros? Bueno, de manera grata, diríamos. Nosotros tenemos una relación muy respetuosa y cordial, ¿no? Sabemos que tenemos nuestras diferencias porque pertenecemos a 5 tiendas políticas distintas. Entonces, ahí amerita. Creo que en muchos años madurez, no va a haber un consejo municipal tan variopinto, pues no hay ninguna... ningún partido ni movimiento que se acerque siquiera a una mayoría. ¿Cómo no? Es contrastante con respecto a la realidad que vivimos en los últimos 10 años, en donde siempre hubo un movimiento mayoritario, hegemónico en el Consejo, ¿no? Que le dio cierta estabilidad, diríamos, al margen de las críticas que podamos tener, pero eso es un factor que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al tener un Consejo que tiene esta fragmentación entre 5 movimientos y ninguno por sí solo tiene hegemonía, implica tener una alta madurez política para poder acordar una serie de temas principales que sean comunes a los 5 movimientos. Lo que espera la ciudadanía es que todos los concejales dejen de lado su camiseta partidista y se pongan la camiseta de Cuenca. Eso es lo que se espera. Bueno, nosotros siempre lo hemos hecho. Nosotros hemos puesto la de Cuenca y la del país. Nuestro plan de gobierno fue trabajado para Cuenca y los más altos intereses. Y le puedo comentar algunos temas que nosotros hemos puesto en el tapete de la discusión. En los diferentes medios de comunicación hemos expresado que nos interesaría que se consideren parte de nuestro plan de trabajo, como por ejemplo Gustavo Jara en la candidatura a la alcaldía que lideró por la lista 5, habíamos planteado como proyecto político la necesidad de construir e implementar acá un sistema de protección para mujeres víctimas de la violencia de género. Pero más, y perdóneme, doctor Abril, más importante que esto, bueno, es el tipo de articulación, es el tipo de, me refiero al momento y a lo que fue su campaña, pueden haber propuesto maravillas, pero lo importante aquí es el tipo de articulación que se esté dando con el nuevo alcalde, de los proyectos, ahora sí cuéntenos, que ustedes propusieron, han articulado, tienen ya algún comienzo de acuerdo por lo menos con el nuevo alcalde para que sea asumido como una política o quizá un proyecto. No hay todavía un acuerdo, no hay un acuerdo en firme. Es decir, en detalle no han conversado nada todavía. No tenemos un acuerdo como es en blanco y negro, diríamos. Han habido diálogos, conversaciones con algunos concejales de las tiendas políticas de Renace, del movimiento del alcalde Pedro Palacios, pero no hay todavía una concreción de un acuerdo. Les hemos expresado lo que le iba a manifestar aquí, que nosotros tenemos estas ninguna propuestas. Insinuación sobre conformación de mayorías. ¿Haya venido la propuesta del alcalde o de cualquier otro movimiento o partido? Bueno, ¿han conversado sobre este tema? Más que de mayorías, hemos hablado de contenidos. Hemos hablado de contenidos de las necesarias propuestas que tenemos para las necesidades fundamentales que tiene Cuenca. Entonces, en esa línea nosotros hemos puesto en el tapete. ¿Cuál sería un punto de encuentro, si es que existe alguno o algunos de las conversaciones preliminares que se han dado? Bueno, nosotros hemos planteado lo siguiente. Ellos han manifestado que encuentran muy interesantes estas iniciativas, que podrían apoyarlas. Es parte de un acuerdo mucho más amplio, diríamos, en el cual se deberían tratar varios temas. Por ejemplo, nosotros planteamos que es necesario que Cuenca se dote de un sistema mucho más fuerte de protección de los derechos de la mujer. Se necesitan, nosotros consideramos que al menos 4 casas de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género. Los femicidios pero nuevamente esa es la propuesta de su movimiento y varias más, que no ha sido consensuado con Pedro Palacios, porque nos dice usted que no han hablado de estos temas. No, hemos hablado con concejales de su tienda política, están interesados con otros en apoyar concejales sí han hablado. Sí, de esas tiendas políticas. Y hay coincidencias en esto. Han visto con buenos ojos estas propuestas, estos planteamientos y otros más. ¿Cuál es el planteamiento de usted, y si se puede hablar del bloque de 3 concejales que ustedes tienen, sobre cómo tiene que ser asumido la continuación de este proyecto que tanto dolor de cabeza ha dado a la ciudad de Cuenca, el proyecto tranvía? Bueno, el proyecto de tranvía tiene que funcionar y eso implica un proceso complejo y amplio de entender el funcionamiento del tranvía. Si no funciona es convertirlo en una pieza de museo, que no creo que sea el millones de caso. dólares a la basura, y eso no podemos darnos ese lujo en ningún caso. Entonces tiene que funcionar, y para que funcione nosotros hemos sostenido que el sistema del tranvía tiene que tener un costo adecuado, un
costo que sea similar, el mismo costo al que tiene el transporte público para buses, ¿no? Entonces no puede superar los 30 centavos de dólar el costo del pasaje. Lo que implica un subsidio mayor, del orden de 5 a 10 millones de dólares al año que tiene que salir de algún lado. Sí, lo que nosotros pensamos es que hay que barajar varias alternativas para negociar ese subsidio con el gobierno nacional, porque hay varias posibilidades de rubros que se pueden negociar. Si bien es cierto, las condiciones no son las mismas que con el expresidente Correa, porque nosotros estamos seguros que si estuviera el expresidente Correa gobernando, esos 10 millones de dólares serían de fácil obtención para Cuenca. Habría que negociar con el gobierno de Lenín Moreno la obtención de recursos para fondear este subsidio. Y se pueden barajar varias alternativas. La una es que nosotros exijamos al gobierno nacional que se queden más rentas de Cuenca, las mismas que son pagadas al SRI, a las aduanas. Nosotros pagamos del 100% que Cuenca paga en impuestos, solo el 40% regresa a Cuenca. El 20%. Voy a revisar las cifras, si me da es más grave todavía. Yo sabía que era el 40%, entonces si usted, pero incluso con más razón. De 5.000 millones, para tomar la década de Rafael Correa, 5.000 millones de dólares que aproximadamente aportó Cuenca, solamente estoy hablando en impuestos, no en otros valores agregados de electricidad o otros temas. A la Suaya a duras penas retornado 1.000 millones de dólares en toda esa época. Esa es una estimación que nos han dado economistas expertos. Sí, bueno. Pero ese es el orden. Bueno, claro, promediemos y dejemos en 30%, pero es necesario que de alguna manera haya más equidad, esta asimetría financiera que está dándose con el Yo Azuay. Nunca había visto tantas obras en Cuenca como en la época de Rafael Correa en el Azuay. O sea, tenemos 2 hidroeléctricas construidas nada más, ¿no? 2 hidroeléctricas construidas en más de 10 años. Tenemos decenas de centros de salud. Asimismo una cantidad importante de unidades de policía comunitaria construidas, construimos CIBBs, construimos hospitales, pequeños hospitales en los cantones. Imagínense lo que se hubiese podido construir si algo más de ese 20 o 30% se hubiese dado del dinero que genera la propia provincia. Sí, bueno, se puede reformular, pero además el problema es, habría que evaluar con estos últimos 2 años en donde no se ha construido ni siquiera una pileta, ¿no? Entonces, para el país, no solo para Cuenca. Entonces habría que contrastar con eso, ¿no? Porque en la época de Rafael Correa se dotaron acá llegaron más de 1.000 policías, por ejemplo, ¿no? Y esto le lleva obras, ¿no? a que estos 5 o 10 millones de subsidio al tranvía debería dar el gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional, si es Lenín Moreno u otro presidente, diríamos, es una política, diríamos, pública de largo plazo. Entonces, pero el proyecto de tranvía debe quedar allí en el trazado que está. Pensando en una ciudad de mediano, en el largo plazo, tendría que desarrollarse quizá otras vías del tranvía, o tendría que pensarse exclusivamente en una mejor integración con otro tipo de transporte. El sistema del transporte hay que hacerlo, hay que fortalecer las otras posibilidades de transporte, el tema de la bicicleta pública, hay que fomentar el uso hay que fortalecer y modernizar el sistema de transporte. Sobre la peatonalización del centro de Cuenca, ¿qué piensa usted? Sí, hay que ir probando esa peatonalización de manera gradual. Hay que ir sintiendo, midiendo cómo va la ciudadanía respondiendo, y en función de eso se puede ir expandiendo. Eso implica también un manejo del territorio desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de los negocios, del turismo que ahí fluyen, para que esa ruta tenga, tanto el centro histórico en la zona peatonizada como en la ruta del tranvía, tenga una vocación comercial y de servicios particular, para que eso se potencie con el flujo de transeúntes y de usuarios del tranvía. O sea, ¿Qué ha sabido, doctor Abril, sobre los colaboradores del nuevo alcalde ya en la parte administrativa? No queremos especular, no lo vamos a hacer, pero hay ciertos nombres que suenan, que preocupan, porque están relacionados con administraciones anteriores. Mire, yo no conozco a los nuevos colaboradores del alcalde Palacios. Pensaría que es importante que el alcalde, o sea, el alcalde Palacios tiene toda la potestad para poder nombrar a sus funcionarios. Eso no nos corresponde a nosotros como concejales, eso no es parte de nuestra gestión. Nosotros no gestionamos como es la parte administrativa, ¿no?, del alcalde, y creo que él tiene toda la libertad de escoger en función de sus criterios.
nosotros pensaríamos que si se necesita ¿Qué tipo de equipo aspiraría usted, pero en términos generales, sin ir a los nombres? ¿Qué tipo de estructura, qué tipo de perfil de gente debería escoger el alcalde de Palacios? Yo creo que se necesita personal, un personal que tenga una concepción moderna de la administración pública, que tenga experiencia en la administración pública, eso es importante, y que tenga alta sensibilidad social. Me parece que hay que ponerse en los zapatos también de los ciudadanos, para que la tramitología, la administración pública, municipal y toda la corporación se ponga al servicio de los ciudadanos, porque a veces hay esa falta de empatía con los ciudadanos, entonces las trabas, los trámites innecesarios se ponen al orden del día, cuando deberían ser procesos mucho más fáciles. Se necesita también entender que lo público tiene que ser fortalecido. Lo público, como nuestras empresas, por ejemplo, tienen que ser fortalecidas, modernizadas, y no se puede pensar que pueden mercantilizarse esos procesos. Tiene que fortalecerse el aparato público, todos los sistemas de modernización que en el municipio se den, tienen que fortalecer el sentido público y estatal que tienen nuestras empresas y la propia corporación y la alcaldía. Entonces creo que esa visión debe estar incorporada en la experiencia de los nuevos funcionarios públicos. Es la recomendación que yo haría en términos generales, ¿no? Es lo que yo aspiraría. Ajá. En términos de metas, un político debe visualizarlas y también cuantificarlas. Hay índices, hay indicadores que dan cuenta del bienestar o del malestar de una población. ¿En qué tipo de actividades, cuáles de estos índices considera usted la ciudad de Cuenca debe trabajar e imponerse metas para cuando termine la alcaldía de la cual o la administración de esta alcaldía de la cual usted va a ser parte? Mire, desde la alcaldía, desde los gobiernos locales en general, se puede contribuir, no totalmente, pero sí parcialmente, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso se mide por el índice de necesidades insatisfechas, por un lado, pero también los índices de pobreza, ¿no?, que han ido creciendo en los últimos 2 años. La pobreza, la extrema pobreza, es una preocupación muy fuerte para nosotros. Eso necesita ser abordado con una política social activa. Entonces ese es el indicador más importante de todos. Reducir las brechas de desigualdad, incluir a los ciudadanos de manera social y económica en el proceso productivo, social, político, cultural. Es fundamental entender esa dimensión social. Eso es lo más importante que un político tiene que hacer. Los otros factores, diríamos, son colaterales, pero esto es lo más importante. La política, la economía, la cultura, todo eso está a disposición y al servicio de los ciudadanos, precisamente. ¿Han tenido la posibilidad usted de revisar el presupuesto municipal? Que a propósito estamos con un presupuesto prorrogado. Estamos pidiendo información para ver a detalle el presupuesto. Teníamos una información que coincide con la que usted mencionó hace pocos minutos, pero queremos ver el detalle. Queremos ver. ¿No tiene usted un juicio de valor sobre esto, sobre si debería ser más grande, más pequeño, sobre si debería haber una reducción del personal del municipio de Cuenca, de las empresas municipales? Teníamos dudas respecto de eso, pero al parecer el gasto corriente administrativo bordea el 30% más o menos, entonces no es tan alto como el que pensábamos al inicio, ¿no? Entonces ahí eso cambia claro, entonces queda más o menos un 70% para inversión. Entonces eso bueno, el alcalde Palacios nos decía lo contrario. Él señalaba que aquí un 70% se va a gasto corriente y solamente 30% a inversión. Esto nos decía cuando era un candidato realmente. Claro. No sé si sus cifras están erradas, porque es totalmente contrastante con lo que usted señala. Por eso queremos la información oficial. Estamos haciendo la gestión para pedir esa información oficial, para tener a ciencia cierta oficialmente el documento. ¿Están encontrando facilidades para obtener información en el principio? Sí, los pedidos que hemos hecho sí nos han entregado. Sí, la verdad. Queremos pedir esa información financiera en detalle también, es decir, no solo los rubros generales, sino de manera detallada, porque nosotros vamos a ejercer las funciones desde el 15 de mayo y en junio ya tenemos que aprobar el presupuesto. Entonces es fundamental empaparnos con el detalle de los rubros, porque habrá que ¿Cómo mira usted los problemas de conectividad de esta ciudad? Mire, yo soy un cliente de la empresa Etapa desde hace 9 años. Sí.
Y yo he visto un deterioro del servicio de Internet en los últimos 2 años, ¿no? Yo mismo me he acercado a las oficinas de Etapa y he reclamado, he pedido que me mejoren el servicio, me han dado un paquete adicional, he hecho nuevos contratos de cómo es de provisión de este servicio y no he visto una mejora sustantiva. Creo que tenemos que fortalecer la provisión del servicio de Internet de Etapa para mejorar la conectividad y también garantizar la sostenibilidad financiera de Etapa, ¿no? Es fundamental. Etapa se perfila en una situación grave en el corto plazo, esto dicho por el propio gerente de la entidad. Sus utilidades se han reducido a 1/3 de lo que tenía hace pocos años y siguen en caída libre, lo cual hace prever de que si no hay cambios en la orientación, en la vocación de esta empresa, si no hay un análisis, una reingeniería, un cambio en sus estrategias, Etapa tiende a desaparecer. Eso es gravísimo y eso tienen que responder los responsables, el gerente de Etapa. Grave que él diga eso cuando él estuvo a cargo de Etapa, es decir, muy grave. Se necesita ahí poner toda la atención y va a tener todo nuestro apoyo de Etapa para que pueda nuevamente. Pero ¿hacia dónde debería dirigirse Etapa? Tiene que modernizarse, tiene que entrar precisamente a ofrecer los servicios de vanguardia de Internet. Ahí tenemos que asesorarnos con expertos en materia de provisión de Internet y los servicios de vanguardia de telefonía también, en donde tenemos que disputar un espacio en el mercado. Esos son los grandes rubros rentables que se dan en el nuevo ¿Cree usted en los proyectos público-privados? No necesariamente tiene que ser público-privado. Etapa tiene una historia de casi 60 años siendo pública. Pública se ha fortalecido y ha sido una de las empresas más de mayor prestigio a nivel internacional. Incluso tiene reconocimientos a nivel latinoamericano, sudamericano. Es un orgullo para los cuencanos y en esa línea hay que seguir fortaleciendo. No necesariamente tienen que ser proyectos privados los que se inserten en Etapa, ¿no? Hay todo este ambiente neoliberal a nivel nacional con el Fondo Monetario, etcétera. No necesariamente esa es la solución, más bien eso ha causado graves problemas. Ve el caso de Guayaquil y el servicio que tiene usted de agua potable y alcantarillado. El presidente Otto Sonnenholzner dice no puede seguir siendo el Estado el mayor empleador en el Ecuador. No se trata de eso, porque en ningún momento fue esa la intención en la década pasada. Pero es una realidad. No, necesariamente 1 de cada 10 empleos se generaba en el sector público en la época de Rafael Correa, en la Revolución Ciudadana, y además no es un lujo para los ciudadanos tener, ni para el país, tener médicos, tener policías, tener enfermeras, tener profesores. Eso era el grueso de la inversión en materia de talento humano en la década pasada. Lo que, claro, el señor vicepresidente actual, al cual nadie eligió, elegimos nosotros un proyecto político distinto, que era la continuidad y profundización de la Revolución Ciudadana. Con Jorge Glass. Eso es lo que se eligió. Vicepresidente. Y Lenín Moreno salió gracias al apoyo de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, pero cambió totalmente el discurso y se ha entregado pero quería usted que se siga la línea de Jorge Glass, preferible a Otto Sonnenholzner. De Rafael Correa. No, de Jorge, estamos hablando de la vicepresidencia. Usted dice nadie lo eligió. Estuvo Jorge Glass allí. Bueno, a Lenín Moreno se le eligió para que continúe el proyecto de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y se profundice lo que hizo Rafael Correa. Es un modelo económico distinto. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no eligió para que le suban la gasolina. Pero Lenín Moreno sí fue elegido por el voto popular. Pero no para que gobierne de esa manera. No era un cheque en blanco. Era por un programa de gobierno. Bueno, el cheque en blanco puede ser visto de distintas maneras. El cheque en blanco puede ser la situación desastrosa que está viendo el país con el arroz verde 520. Eso es tremendo que ha sucedido en el Estado. Sí, bueno, esa es la acusación que se hace. Yo le estoy mostrando las debilidades en esa acusación, que ya son más de una veintena de acusaciones en contra del expresidente Correa, al cual no le encuentran una irregularidad. Por eso es que no da paso a la prisión, a la orden de captura Interpol, que es una institución internacional, no da paso a la orden de captura porque es una orden de captura motivada por razones políticas. Entonces, ese es el contexto. Lo que le menciono es que hay una traición de Lenín Moreno al plan de gobierno que ganó a la ciudadanía, que votó por un plan de gobierno, un programa de gobierno que es muy distinto al que se está aplicando. En ningún momento la ciudadanía votó
para que se saquen a más de 10.000 funcionarios públicos del sector de la salud, porque se necesitan. Tampoco votó para que se les reduzca los estipendios a los practicantes creo que de la tampoco salud, ¿no? La ciudadanía votó anteriormente para que se tenga una cantidad enorme de profesionales, de médicos cubanos en los hospitales, cuando hay médicos ecuatorianos que tienen que ganarse la vida manejando un taxi. Bueno, nunca antes se ha dado tantas posibilidades de empleo y además con sueldos dignos, atractivos para los profesionales de la salud. En el Ecuador, al igual que en el resto de países subdesarrollados, existe un déficit de especialistas. Entonces usted tiene que suplir ese déficit de especialistas. En este caso hubo un convenio con el gobierno cubano, pero ese es un porcentaje no son menor, precisamente especialistas. Pero además hay una cosa, no es que la ciudadanía votó una vez, votó 14 veces por nuestro proyecto político. La última vez que estamos viendo cómo se ganaban las elecciones. Bueno, este no es el tema de ahora. En otra oportunidad, con mucho gusto, le invitaremos para hablar un poco más de las tendencias políticas en el Ecuador, doctor Abril. Éxito en sus funciones, esperamos verle con la camiseta de Cuenca. Con la de Cuenca, con la del país, con la de la patria. Somos patriotas, nosotros nos jugamos por el país, no por potencias extranjeras, no por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros vamos a defender los intereses más altos de Cuenca y de los ciudadanos más humildes, de los más pobres. Gracias al doctor Iván Abril, concejal elegido por el Cantón Cuenca, por las listas 5, Fuerza Compromiso Social, que tiene 3 concejales que acompañarán al alcalde Pedro Palacios.